Vamos a ver la virtud de la semana. Vamos a estar trabajando con gozo. Gozo. El versículo de la semana está en Juan 15:11. Dice, estas cosas les he hablado para que mi gozo esté en ustedes y su gozo sea perfecto. Juan 15:11. Estas cosas les he hablado para que mi gozo esté en ustedes y su gozo sea perfecto. Vamos a tratar de responder 3 preguntas. ¿Qué es? ¿De dónde nace? ¿Y cómo se ve? ¿O cuál es el fruto del gozo? ¿No? ¿Qué es? ¿De dónde nace? ¿Y qué produce? ¿Cómo se ve? ¿Cuál es su fruto? Entonces, lo primero, ¿qué es? Cuando vamos a la Biblia nos enseña una verdad doble respecto al gozo. Por un lado, nos enseña que el gozo es un fruto del Espíritu Santo, como leemos en Gálatas 5. Pero al mismo tiempo nos instruye una y otra vez a sentir gozo. Es decir, nos da instrucciones claras, como Pablo diciéndole a los filipenses, regocíjense. Otra vez les digo, regocíjense. Y entonces, en este sentido, es que tú y yo somos llamados a buscar y a cultivar algo que no podemos alcanzar por nosotros mismos. Y es tratando de unir estas dos partes, la instrucción de gozarnos con la realidad de que el gozo es un fruto del Espíritu, que entonces tú y yo reconocemos que el gozo es una virtud. ¿Recuerdas? Agustín dice, virtud es conformidad a la palabra que nace de depender del amor, perdón, sabiduría y poder de Dios. Virtud es conformidad a la palabra que nace de depender del amor, perdón, sabiduría y poder de Dios. Y entonces el gozo es justo esto, es algo que se va a desarrollar en nosotros, pero no por fuerza de voluntad, sino que cuando Pablo dice regocíjense, otra vez les digo regocíjense, está haciéndonos un llamado a depender de Cristo, a depender de la obra del Espíritu en nosotros, a fin de desarrollar aquello que por nosotros mismos no podemos desarrollar. Y entonces, como toda virtud, el gozo es algo que nace del corazón. Involucra nuestros sentimientos, pero es mucho más que un sentimiento, es una actitud, es una disposición de nuestro corazón. Y entonces la definición que vamos a estar usando para gozo durante la semana es el gozo es la virtud de deleitarnos en aquello que Dios se deleita. El gozo es la virtud de deleitarnos en aquello que Dios se deleita. En este sentido, esta definición que estamos usando, C.S. Lewis da una definición de gozo que me gusta mucho. C.S. Lewis dice, el gozo puede ser llamado un tipo particular de desdicha o dolor. El gozo siempre enfatiza nuestro estado de peregrino, siempre nos recuerda, nos apunta y despierta en nosotros deseo. En otras palabras, el gozo es la experiencia de un deseo insatisfecho que es en sí mismo más deseable que cualquier otra satisfacción. En otras palabras, el gozo es experimentar un deseo por algo que no tienes, pero esa sensación de este deseo que no tienes es mejor que cualquier otra satisfacción que pueda experimentar aquí. ¿Cuál es este deseo que no tenemos? Bueno, el deseo de habitar eternamente con Cristo, sin pecado, sin dolor, sin mancha. ¿Sí? El gozo siempre nos apunta a ello y por eso es que C.S. Lewis dice puede ser llamado un tipo particular de desdicha o de dolor. Nos recuerda que aquello que más anhelamos no lo tenemos aún, pero que es una seguridad para nosotros. Ahora, en este punto me gustaría decir que lo opuesto del gozo no es la tristeza, sino el aburrimiento o la apatía. Un autor dice que el aburrimiento es una doble negación de todo. Es decir, el aburrimiento es el juicio de que ni el mundo ni el yo son atractivos o atraídos. No tienen bondad, no tienen belleza, no tienen significado, no tienen valor intrínseco. El aburrimiento nombra una relación entre el yo y el mundo, o más bien una relación fracasada. El gozo hace lo opuesto. El gozo es el juicio de deleite y descanso simultáneo en lo que nos rodea. El gozo nos restaura al lugar del que ama, aquel que se conmueve por la bondad de las cosas y se entrega lo suficiente como para descansar en ellas. Un autor comenta respecto a esto. En lugar de desear siempre un celular o una apariencia o un cónyuge nuevos y mejores, en lugar de necesitar siempre una versión mejor de un lugar o de uno mismo, el gozo los atesora a todos tal como son y se deleita en lo que son.
El gozo puede hacer esto porque todas las cosas llevan la huella de su creador. Todo gozo auténtico, todo deleite que reconoce la bondad intrínseca, reflejará la felicidad trinitaria. En otras palabras, el gozo evalúa todo lo que hay a su alrededor y dice, en todo esto yo puedo ver la bondad de Dios y por tanto puedo deleitarme en ello. Mientras que el aburrimiento dice, nada de esto me cautiva, nada de esto es bueno, ni deseable, ni bello, no me produce absolutamente nada. Y al hacerlo, niega entonces que hay un Dios bueno que nos ha dado todo esto. Y entonces es importante hacer la distinción. Gozo no es felicidad y risas. ¿Sí? Gozo es deleite en medio de la dificultad, es esperanza en medio del dolor, es paz en medio de la injusticia. No es jijiji, jaja. De hecho, puedes estar triste y al mismo tiempo estar gozoso. Puedes estar en dolor intenso y al mismo tiempo estar gozoso. Ahora la pregunta es, ¿de dónde nace? 1 Pedro 1, 6, 9 dice, así que alégrense de verdad, les espera una alegría inmensa, aunque tienen que soportar muchas pruebas por un tiempo breve. Estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica. Está siendo probada de la misma manera que el fuego prueba y purifica el oro, aunque la fe de ustedes es mucho más preciosa que el mismo oro. Entonces su fe, al permanecer firme en tantas pruebas, les traerá mucha alabanza, gloria y honra en el día que Jesucristo sea revelado a todo el mundo. Ustedes aman a Jesucristo a pesar de que nunca lo han visto. Aunque ahora no lo ven, confían en Él y se gozan con una alegría gloriosa e indescriptible. La recompensa por confiar en Él será la salvación de sus almas. Y entonces en este texto Pedro nos apunta un fundamento triple de nuestro gozo. Número 1 nos dice, conoce tu esperanza, conoce tu esperanza. En el versículo 6 dice, alégrense de verdad, les espera una alegría inmensa, aunque tienen que soportar muchas pruebas por un tiempo breve. El gozo nace de la seguridad inamovible de que estaremos con Dios en la eternidad, que esta vida con sus dolencias y con sus luchas y con sus sufrimientos no es más que breve y pasajera. En segundo lugar, Pedro nos apunta hacia la humildad, porque nos hace saber que la prueba es parte de la vida y que tiene un propósito y que es algo que Dios está usando. John Newton dice, todo necesito que Dios envía, nada necesito que Dios retenga. Es decir, todo lo que viene a mi vida ha sido dado por un Dios bueno y por tanto lo necesito. Todo lo que no tengo, no necesito porque mi Padre no me lo ha dado. Y en tercer lugar, en el versículo 8, Pedro dice, ustedes aman a Jesucristo a pesar de que nunca lo han visto, aunque ahora no lo ven, confían en Él y se gozan con una alegría gloriosa e indescriptible. En tercer lugar, Cristo debe ser nuestro tesoro. Nuestro gozo depende de nuestra habilidad para deleitarnos en las cosas correctas. Más específicamente para deleitarnos en Cristo. Y hago énfasis aquí en depende de nuestra habilidad, pero conéctalo atrás. Esta habilidad no viene de ti. Tú no puedes producir esto. Un autor dice, los salmos nos son dados como una pedagogía divina para nuestros afectos. Son el medio de Dios para transformar nuestros deseos y percepciones, de manera que nos lamentemos y nos gocemos en las cosas correctas. Y entonces, como yo no puedo desarrollar mi habilidad de gozarme en lo que, de deleitarme en lo que Dios se deleita, Dios me ha dado el medio. ¿Cuál? La palabra. En específico los salmos que tratan con los afectos de nuestro corazón. Es al meditar en ellos, al orarlos, al estudiarlos, al memorizarlos, que nuestro corazón va a ir siendo afinado. Y por último queremos responder, ¿qué produce el gozo? ¿Cuál es el fruto del gozo? ¿Cómo se ve el gozo en la vida cristiana? Vamos a resumirlo en 3 palabras. Paz, consuelo, estabilidad. Paz, consuelo, estabilidad. Santiago 1:2 dice, tengan por sumo gozo, hermanos míos, cuando se hallen en diversas pruebas. Tengan por sumo gozo, profundo gozo, máximo gozo cuando se hallen en diversas pruebas. Y luego Romanos 5, versículos 3 al 5 dice, y también nos gozamos de las aflicciones,
Notas la diferencia, porque Santiago te dice, ten por sumo gozo cuando te halles en pruebas, pero Pablo dice, nos gozamos no en las aflicciones, sino de las aflicciones, porque nos enseñan a tener paciencia. Y la paciencia nos ayuda a superar las pruebas y así nuestra esperanza se fortalece. Y esa esperanza nunca nos defrauda. Y en Hebreos 6:19 leemos, tenemos como ancla del alma una esperanza segura y firme. Y entonces estos textos, entre otros, lo que nos dan es esta idea. En medio de cualquier situación, tú y yo podemos tener paz porque hemos sido reconciliados con Dios. Tenemos consuelo porque sabemos que las aflicciones tienen un propósito y podemos caminar estables, firmes, porque tenemos una esperanza segura y firme. Para el creyente, la prueba ardiente, el fuego de prueba, está preparándolo para el cielo y por lo tanto no lo consume ni consume su gozo, sino que solo lo refina. Y es por esto que C.S. Lewis dice, el gozo es el verdadero negocio del cielo. Es decir, todo lo que Dios ha hecho y está haciendo en nuestras vidas tiene un propósito. ¿Cuál? Aumentar nuestro gozo en Cristo. Aumentar nuestro gozo en Cristo, a fin de que tú y yo podamos glorificarlo. Y aquí creo que cabe la frase de John Piper, ¿no? John Piper dice, Dios es más glorificado en mí, cuanto más yo me deleito en Él. Mientras más yo me deleite en Dios, más glorificado es Él. Y es por esto que lo que Dios hace es aumentar nuestro deleite en Él. El gozo es el verdadero negocio del cielo. Señor, ayúdanos, Padre. Queremos deleitarnos en lo que tú te deleitas. Queremos aborrecer lo que tú aborreces, Señor. Queremos lamentarnos por lo que tú lamentas, Señor. Ayúdanos a que nuestro corazón esté afinado, Señor. Produce en nosotros gozo verdadero, gozo genuino, Señor. Gozo que te glorifique. Y ayúdanos a mostrarle a los niños cómo se ve esto, Señor. Y cómo este gozo solo se encuentra en ti, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.